En primer lugar, mis hermanos, quiero saludar a todos los hermanos que están allí. Esta iglesia, el remanente, me trae gratos recuerdos de cuando estuve hace unos años atrás y que había llevado a mis 3 hijos, de 4 que tengo, 3 me acompañaron, y así fue cuando conocí a los hermanos, y particularmente a José, ya que él es hermano de la hermana Emma, que era una de mis miembros de iglesia en Alhambra, en Los Ángeles, ¿no? Muy linda relación con ambos, Emma y su hermano José. Y gracias a eso es que pude estar allá. No sé si los hermanos podrán recordar aquel tiempo que estuve, pero luego de intercambiar con José alguna comunicación, se dio esta chance, que estoy muy feliz, les quiero decir, hermanos, en primer lugar, porque ustedes se mueven como una iglesia, aunque no tienen pastor, pero se mueven como lo están haciendo, ¿no? Con reuniones virtuales, usando el celular, eh, predicando la palabra, dándose ánimo, todas las cosas más lindas que uno puede imaginar de una iglesia virtual. Y esto más se ha dado, para mí fue más común a partir de la pandemia del 2020, ¿no? Allí era muy común que los hermanos buscaran comunicarse así por medios electrónicos. Y en este caso, a distancia como estoy, sí quiero compartir la palabra de Dios con un estudio que considero importante. Quiero contarles, mis hermanos, voy a tener una oración ahora. Quiero pedir que Dios bendiga lo que vamos a escuchar, el estudio de la Biblia que vamos a tener también, y en qué consiste, ¿sí? Así, inclinamos el rostro y elevamos una oración a nuestro Creador. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das a mí y a los hermanos de la Iglesia Remanente para que estemos juntos comulgando en el temor del Señor. La palabra de Dios será el instrumento, el vehículo, la inspiración del Señor para ayudarnos a entender tu voluntad en los días finales. Te pido que bendigas a las hermanas y hermanos que están conectados, que bendigas a mí, y saldrá una grabación que quizás tengamos que poner en el aire para otros hermanos que no pudieron estar, y ellos puedan ver lo que aquí se ha presentado. Rogamos la presencia del Santo Espíritu. Guíanos en este estudio, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, hermanos, si pueden leer allí lo que está puesto. Esta es la segunda diapositiva. ¿Se puede leer ahí? El desenlace de Cristo y el del pueblo remanente. Esto es la última generación. Y unos textos bíblicos que se están poniendo, ¿no? Primera de Corintios 10, versículos 6 y 11. ¿Logran verlo, hermanos? Ustedes me dicen si logran ver. Es muy pequeño. Ok. Está pequeño, ¿cierto? Porque con nuestro celular, recuerden que como esto lo vamos a poner después en internet también, ahí se va a poder ver en computadora. Pero lo que importa es tener buen oído, aunque no podamos leerlo, el oído sí va a ser importante. Ok, Sí, mis sí lo hermanos. vemos. Sí se ve, al agrandarlo se ve bien. Claro, claro. Sí. Pero es cierto, en algunos celulares, algunos móviles puede estar pequeñito. Eso no impide que escuchemos el concepto, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que Dios tiene un mensaje solemne para sus hijos en los últimos días. No solamente es un mensaje para Babilonia o contra Babilonia, el mensaje de los 3 ángeles, particularmente el tercero, ¿sí? A Babilonia, mensaje primero, segundo, tercero, sino un mensaje a su iglesia, a la Odisea. Y el mensaje a la Odisea lo conocemos en Apocalipsis capítulo 3, y que el Señor pide un arrepentimiento a su pueblo, nosotros que estamos acá. Pero he aquí que en virtud de la obra de Jesús, de lo que Él hizo, Él está pidiendo el arrepentimiento, pero algo más, especialmente de la última generación al leer los textos que vamos a leer. Y es, mis hermanos, que el Señor está preparando su último pueblo, esto es la última generación, lo que nosotros conocemos como los 144,000, para que culminando la historia de la tierra con el fuerte pregón, nosotros conocemos, hay cosas que conocemos como pueblo adventista, ¿verdad? Como es el descenso de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y con ello termina la predicación de Dios a través de su pueblo y se cierra la gracia y comienza el ministerio de las plagas. Eso está en un futuro, como también la implantación de la ley dominical también está en el futuro. Pero lo que importa acá es la preparación del pueblo de Dios antes de que esos eventos ocurran.
y por lo tanto el asumir una posición solemne como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cambios se tienen que dar? Ustedes saben que en muchas iglesias se está reclamando un revivamiento. Hermanos, cuando miran otras iglesias o a los líderes, por supuesto, yo sé, hermanos, y con José conversando, me agrada mucho conversar con él. Él tiene una visión amplia, misericordiosa, mira su iglesia, su grupo como responsable. Pero también es cierto, hay hermanos que pueden estar mirando hacia afuera y preguntar qué está pasando con una iglesia que cada vez decae en fervor y en el llamado que Dios hace al arrepentimiento para que aparezca un revivamiento. Entonces, este estudio que quiero traer procura ello, apuntar a un revivamiento, en otras palabras, responder a lo que Dios le pide a la Odisea, que se arrepienta. Recuerdan los 3 remedios que Dios da. Sé pues celoso y arrepiéntete, dirá el mensaje a la Odisea. Y entonces, ¿cómo puede venir ese celo? Saben, hermanos, que es a través de una tipología. ¿Y esto qué es? Es la comparación entre 2 modelos. Así como el pueblo adventista descubrió por medio de la tipología entre el santuario viejo israelita y el santuario del cielo, y así se salvó este movimiento que Dios levantó, que lo levantó por medio de Guillermo Miller, precursor de los adventistas. Y comienza entonces los continuadores de Miller a levantar este movimiento que conocemos como el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, y la restauración de las verdades. ¿Sí? Pero fue gracias a la tipología, esto es descubrir en el viejo santuario de los judíos, descubrir un tipo, un modelo allí, que es el modelo del santuario que está en el cielo. Entonces estamos hablando de tipo y antitipo. Esto es estándar en la doctrina adventista, ¿no? El santuario de la tierra y el del cielo, el sacerdocio de la tierra y el del cielo, el sacerdocio de Aarón, por ejemplo, con el sacerdocio de Jesús en el cielo, los sacrificios de los corderos acá en la tierra y el gran sacrificio que es Cristo el Señor, el gran cordero que está en el cielo. Y así continúa esta tipología maravillosa que manejan los adventistas. Pero así, junto con esta tipología, para el cierre de la historia adventista, es donde yo invito a que consideremos otra tipología. ¿Y cuál es? Es la tipología entre el desenlace de Cristo y el desenlace del pueblo remanente, la última generación, que es el título que está en la diapositiva. Ahí ustedes lo tienen enfrente, ¿no? Y los textos probatorios que vamos a estudiar a continuación. Esto significa que a medida que nos deleitamos, como la hermana Juay sugiere que gastemos, recuerdan, 1 hora para estudiar las escenas de Cristo, especialmente las finales. ¿Se acuerdan que ella lo dice así de esa manera, ¿no? Así también, al estudiar el desenlace de Jesús, y allí vamos a considerar las últimas horas antes del Getsemaní, en aquel jueves de pasión. Recuerdan cuando Él reúne a su grupo, a su iglesia, para darle las finales instrucciones. Esto es San Juan capítulo 13, allí tenemos la Santa Cena, el lavado de los pies. Y hubo mucha instrucción, capítulo 14, 15, en adelante, hasta que lo toman preso. ¿Sí? Y capítulo 17 termina con esa oración intercesora que hace en favor de sus hijos, sus discípulos y aún sobre los creyentes, orando al Padre. Y luego en el siguiente capítulo, pues ya viene la turba que lo va a tomar, y a partir de ahí el desenlace de Jesús y el punto sin retorno. No hay más vuelta para atrás. Nos acordamos que Jesús solía decir, mi hora no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto, dice en San Juan capítulo 7 a sus hermanastros. Mi tiempo no ha llegado todavía. También se lo dijo a su madre María cuando ella pidió ayuda en la boda de Caná. Mi tiempo no ha llegado. Y Jesús solía usar esas expresiones, no ha llegado. Tal vez nos acordamos de memoria cuando le dicen los judíos, he aquí Herodes te busca para matarte. Y Jesús responde, díganle a esa zorra, tal vez se acuerdan, yo estoy citando de memoria textos, ¿no? Ya vamos a leer algunos que son propios del tema. Díganle a esa zorra que yo estoy acá hoy, mañana y pasado mañana en Jerusalén, porque un profeta no puede morir fuera de Jerusalén.
Con eso mostraba que él se movía seguro, no le tenía miedo a nadie. Pero cuando llegó su hora, y esto pasa el jueves de Pasión, cuando instituye la Santa Cena, cuánto le costó sentarse. Allí los discípulos se asombran viéndolo, cuán demacrado, cuán triste, cuán pesado se siente, porque ya sabía que había llegado su hora. Entonces, en el jueves de Pasión instituye la Santa Cena, enseña las doctrinas, como por ejemplo, del Espíritu Santo, Juan 14, Juan 16, y luego el Getsemaní. Un tema sumamente importante, de preparación. Él y sus amigos íntimos, a quienes les pidió que oraran, que no entraran en tentación. Y después de eso, el apresamiento. Y lo que llamo yo el punto de no retorno. Ahí ya no hay más vueltas. Jesús va hasta el final, al desenlace, al cadalso y todo lo que la profecía decía. Saben, hermanos, que he descrito dos historias, la de Jesús y la del pueblo remanente. Porque en virtud de la tipología, al pueblo remanente le va a pasar igual. Al mirar los textos bíblicos, vamos a repetir esa historia de Jesús, pero como pueblo remanente, como pueblo final. Toda una generación, los 144.000, que no sabemos quiénes son, pero cuando Dios comienza a sellarlos, antes del cierre de la gracia, cuando ya se implante la ley dominical, ahí Dios comienza a separar quiénes son, y hermanos, ahí tenemos que entrar todos, en lugar de estar discutiendo que si es un número literal, o que si es un número simbólico, cosa por el estilo, o incluso la otra discusión que si los 144.000 es lo mismo que la gran multitud sin cuento que no se la puede contar. Hay gente que se dedican a eso, ¿no? Y de hecho yo voy a preparar un video en unos días más para presentar acerca del tema y las citas de Elena White. Pero mi punto no es ese de identificar la identidad de esa gente, sino la calidad de esa gente. ¿Qué características tienen? ¿Qué características deben desarrollar ahora para que, yendo de camino, entremos a esa recta final donde Dios pone el sello? Y nuestra preocupación, mis hermanos, es ahora. No tanto que si estaremos allí, eso lo decide Dios. Pero ahora, si hay preocupación, y entonces, ¿qué cosa? Un fuego, un revivamiento. Ya despojarnos de la atadura que es la Odisea. Ese es el propósito de mis temas en esta serie de la tipología entre Cristo y el pueblo remanente. Tal vez alguien diría, a ver, pastor, usted está hablando de un paralelo. ¿Cómo se puede probar? Justamente en eso consiste la serie que voy a lanzar, los textos que lo van a probar y los pensamientos solemnes de que estaríamos repitiendo la historia de Jesús desde aquel jueves de la pasión, de la instrucción, podemos decir, de cuando, los últimos momentos, el punto es los últimos momentos de Jesús. Y es ese tiempo grupal que tuvo con los discípulos, y luego el tiempo personal en el Getsemaní. Así el pueblo adventista, el pueblo remanente, antes de la gran calamidad que será el punto sin retorno, la ley dominical. A partir de ahí ya no podemos. Y eso significa que el que se preparó, entró. Pero el que no se preparó, y es el caso de los discípulos que no hicieron caso a los consejos que Jesús les decía con tiempo. Mateo 16, texto que ya vamos a leer, solamente que les quiero contar el argumento, ¿no? Que Jesús les decía la profecía que tenía que ver con él, que se prepararan. Eso aparece en Mateo 16, al punto que Pedro, totalmente ajeno, ausente, estaba en otra onda, llama aparte a Jesús y le amonesta. Maestro, que esto no te pase. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, fue muy duras las palabras, pero hacía falta decirlo, porque no lograba entender Pedro que había una misión para Jesús y que debían prepararse ellos como compañeros para acompañarlo victoriosamente hasta el final, cosa que no ocurrió. Recuerden que los discípulos lo abandonaron al maestro, Pedro prometió defender a Jesús y lo negó 3 veces, ¿sí? En fin, estaban mal preparados y Jesús se gastó tiempo en enseñarles. Bueno, con el remanente, los últimos días, está pasando algo similar. Se nos dice con tiempo, hermanos, prepárense, ajusten las clavijas, diríamos nosotros, ¿no?
que haya reconsagración. Se le está dando el mensaje a la Odisea. Y hermanos, no están tomando conciencia en muchos lugares. Y cuando venga lo que hermana Juárez llama algo que no se puede describir con la pluma, que sobrepasa la imaginación, el que no se preparó. Y yo les digo, hermanos, para mí es un pensamiento tan solemne que anhelo que todos, los que escuchemos, los que participemos, recuperemos el fuego del Espíritu Santo para consagrarnos, para orar, para hacer promesas y pactos con Dios, de abandonar cosas que haya que abandonar, de asumir nuevos compromisos que haya que asumir, más apoyo a la iglesia, a los hermanos, más visitación, en fin, y que vamos creciendo en santidad, mientras avanzamos en el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 13, que le espera al pueblo de Dios, al pueblo adventista, cuando venga la marca de la bestia. Es una marca mundial para los pecadores, pero ¿qué hará el pueblo? Nuestro pueblo adventista. Ese es el tema que nos tiene que interesar también en lo que es la debida preparación. Entonces, así con esta introducción, mis hermanos, voy a invitar a que leamos los textos que están presentados en la pantalla. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, aparece la prueba del apóstol Pablo sobre el valor de la tipología. Para ello voy a invitar a leer los textos del versículo 1, ¿sí? 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Si ustedes tienen sus Biblias, lo pueden abrir. Textos que yo iré citando y todos juntos vamos a participar leyendo. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí viene una idea novedosa de parte de Pablo, y es hacer que la experiencia del Éxodo tenga una contrapartida con hoy la iglesia. ¿Cuál es? Noten el bautismo. Él habla de que la gente pasó el agua, dice, cruzaron el mar y luego comieron del pan espiritual. Voy a leer el texto. Otra vez, Daniel, primera de Corintios 10, 2, que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Significa entonces que el paso por el mar rojo equivale al bautismo para nosotros hoy. Eso es tipología. Se enseña una vieja experiencia, como es pasar el mar rojo y sacar una lección. Y eso lo hace el apóstol Pablo. Pero vamos a ver que lo hace más todavía. Otra experiencia es comer el maná allá en el desierto. Comían la misma comida espiritual que era el maná y bebían la misma bebida cuando se abrió la roca y salió agua. Y lo compara con la experiencia después del bautismo. A continuación, Pablo. ¿Qué cosa es? Es comer el alimento que Cristo nos da mediante su Biblia y el agua mediante el Espíritu Santo. Leo el texto. Y todos, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero va a seguir más todavía con las comparaciones, en este caso negativas, que no llegue a pasar con nosotros. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en el versículo 6 va a dar la clave de la comparación entre la vieja experiencia y la nueva, la nuestra, moderna, para que hagamos las cosas correctas que aquellos antiguos hicieron y no hagamos las incorrectas que aquellos hicieron erróneamente. Por ejemplo, 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra original en griego, ejemplo, es tipo. De ahí deriva tipología, que es la comparación entre dos modelos, el modelo viejo y el modelo nuevo. Y a continuación el apóstol Pablo va a dar ejemplos. Miren acá ejemplos, versículos 7, 8, en fin, todos los demás. Y culmina en el versículo 11. Otra vez aparece la palabra tipo. Leo entonces, siguiente versículo, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 7 en adelante. Dice: no seáis idólatras. Eso significa que nos está hablando a nosotros, que somos el segundo modelo. Porque el primer modelo
lo hizo mal y lo pagaron feo. Como algunos de ellos, según está escrito, se les sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y así va a hablar el apóstol Pablo. La comparación entre los dos modelos. El viejo, que se portó mal, y el nuevo que se le exhorta, que son los corintios, a quienes se dirigió la carta, y nosotros, la última generación, a quien Dios nos dice lo mismo, por vía de comparación. Siguiente, miren el ejemplo del versículo 8. No forniquemos, el segundo modelo. Como algunos, el primer modelo, los del Éxodo, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se acuerdan la historia de Números capítulo 25? A instancia de Balaam, como los hombres, los varones cayeron, 23,000, 24,000 también dice el texto hebreo, a instancia de Balaam, ¿no? Que le sugirió a los enemigos moabitas que las mujeres fueran el vehículo de corrupción, al invitar a los hombres a sus fiestas sexuales, orgiásticas, etc. Y los hombres cayeron en la trampa. Entonces el apóstol dice, ustedes no forniquen, es decir, nosotros, la última generación, o sea, el último modelo, como lo hizo mal el primer modelo. Siguiente ejemplo, miren el versículo 9. Siempre noten la comparación de los dos modelos. Eso es tipología. Versículo 9. Dice, no tentemos al Señor, nosotros, el segundo modelo, como también algunos, el primer modelo, el del Éxodo, algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto ocurrió en Números capítulo 21. Como que Dios les dijera, aprende lecciones de Números 21, que ese modelo lo pagó caro por haber tentado al Señor, por haber sido desobedientes, pero tú que estás al final de los tiempos, aprende lección. Eso sería, mis hermanos, tipología, comparar dos modelos. Siguiente, versículo 10. No murmuremos, el segundo modelo, nosotros. Como algunos de ellos, el viejo modelo, murmuraron y perecieron por el destructor. Y entonces, ahora la definición que el apóstol da sobre los dos modelos. Versículo siguiente dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. En el original del griego dice, como un tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Entonces, como vemos, esta doctrina de la tipología no solamente es bíblica, sino que los adventistas la usamos al comienzo de la historia de los adventistas cuando descubrimos el santuario del cielo gracias al santuario de la tierra. Y aún incluso el día de expiación, Levítico 16, para luego hablar del 22 de octubre de 1844, el gran día de expiación, que a partir de entonces comienza el juicio investigador. Forma parte de la tipología también. Ahora, la pregunta es, ok, ya estamos mirando tipología, ¿y cómo se relaciona entre Cristo y la última generación? Esa es la pregunta. Por frases que Jesús dijo, que Jesús habló, y entonces nosotros, que estamos en la última parte del tiempo, prestémosle atención a lo que el Maestro enseñó. Una de ellas, allí en el gráfico, tenemos Lucas 23:31. Ese texto lo leemos a continuación. Vamos a ver cómo lo expresa el Señor. Dice así, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lógicamente, el árbol seco son todos los cristianos a lo largo de los siglos. Eso es correcto, ¿sí? Pero en los últimos días, ahora en Colosenses 1, versículo 24 y versículo 28, el apóstol Pablo está dando una idea novedosa, y es que la iglesia tendrá que sufrir los padecimientos de Cristo, y él ya lo estaba viviendo con antelación. Como quien dice, ya lo estoy viviendo yo, a ustedes les va a tocar su turno también. Leemos pues Colosenses 1, 24 y 28. Dice así, ahora, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Reparamos ahí? Yo lo voy a repetir otra vez. Es un concepto muy importante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, porque a ustedes les va a tocar también, pero yo ya lo estoy viviendo. Y cumplo en mi carne. Oh, hermanos, esto lo vamos a tener que cumplir nosotros en nuestra carne. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
Oh, entonces, ¿y cuáles son esas aflicciones de Cristo? Justamente las finales, son las más dramáticas. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que sufrir esas aflicciones como cuerpo de Cristo y que está faltando. Pablo ya empezó a sufrirlas y nos va a tocar a nosotros. Y en el versículo 28 nos dice por qué. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto ocurre porque Dios quiere presentar en la última generación el cumplimiento de algunas profecías. Una de ellas que ya vamos a leer ahora, y es que ya con la última generación se presenta un cuerpo perfecto de iglesia, una generación completa. Una cosa es que Cristo lo hizo, y con eso Él venció a Satanás, pero ahora, y con ello también vindicó el carácter de Dios frente a las acusaciones del diablo. Pero ¿qué pasa con su iglesia, la esposa de Cristo, que tiene altas, bajas, que hay hermanos aislados, mártires, que han honrado al Señor, han llegado a la estatura de Cristo, y otros que más o menos, y que fueron cayendo a lo largo de los siglos? Lógicamente, el Señor los escogerá, los salvará y entrarán en el cielo, muchísimos de ellos. Pero acá estamos hablando de una generación. Mírenlo cómo lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 al hablar de los dones espirituales. Leemos pues Efesios capítulo 4, allí se cita el versículo 13 que es el clímax, pero vamos a arrancar de antes, desde el versículo 7 en adelante, cómo el Señor quiere dar dones espirituales a su iglesia con un propósito. ¿Sí? Leemos pues entonces Efesios capítulo 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracia que luego miraremos que son los dones espirituales. Siguientes versículos. Efesios 4, 8 dice. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad. Esto es, que se llevó a los santos que resucitaron con él. Recuerdan, esto lo cuenta Mateo 27, 51, en que se rompe el velo de arriba abajo y se abrieron las rocas, los sepulcros de esos santos, pero que salieron de las tumbas en el domingo de la resurrección. Después de la resurrección de Jesús, salió esa gente resucitada. Y muchos salieron y se aparecían en Jerusalén, ¿no? La hermana White cuenta que había gente de algunas edades antiguas. La pregunta es, ¿habrían estado antediluvianos? Muy interesante, porque ella comenta ese hecho que aparece profetizado o dicho en Mateo 27, 51, 52 y 53. ¿Sí? Ahí aparece el texto. Entonces, a eso se refiere llevando cautiva la cautividad. Y como compensación, cuando se llevó a los santos resucitados al cielo como una primicia, dio algo aquí en la tierra. Lo dice a continuación en ese versículo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Ahí empezamos a leer. Efesios capítulo 4, 9 aclara más. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10 ahora. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en el versículo 11 comienza a hablar de los dones espirituales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten cómo Dios cuida de que su iglesia tenga dones espirituales. Y en el caso de ustedes, mis hermanos, hacen bien en tener primero un líder como es José y luego buscar instrucción como lo están haciendo, porque es el propósito de Dios que los dones espirituales corran en la iglesia. ¿Pero con qué propósito? Es edificar a la iglesia. Miren cómo sigue hablando Pablo para llegar al clímax al cual quiero apuntar, ¿no? Efesios 4, 12 y 13. Dice a continuación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos está diciendo que Dios dio los dones, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para perfeccionar a los santos.
para la obra del ministerio, del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo Dios va a dar dones? Versículo 13, ahora ahí está la clave. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como iglesia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos hacemos la pregunta, ¿la iglesia adventista, el pueblo de Dios, llegó a esa estatura, a esa plenitud, a ese varón perfecto? No, todavía no, pero lo va a llegar, lo va a llegar. ¿Cómo? Con los 144,000. Allí ya llega la plenitud. Ahí Dios decide sellar a su gente. En la lección de escuela sabática se habló la semana pasada de Moisés, siervo de Dios, si ustedes se acuerdan, y Josué, ayudante de Moisés. Mientras que uno era el siervo de Dios, Moisés, el otro todavía no lo era. Era siervo de Moisés. Pero al final del libro de Josué 24, 29, ahí, cuando se describe que ya vivió 110 años, dice de Josué, siervo de Dios. ¿Sí? Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué 24, 29. Noten, qué honor ser llamado siervo de Dios. Bueno, exactamente lo mismo va a pasar con los 144,000 que se les llaman siervos de Dios. Alcanzaron la maduración, como pasó con Moisés. Fíjense cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 7. Desde el versículo 1 y 2 podemos leer allí que el ángel impide o les dice a los otros 4 ángeles que sostengan los vientos, que guarden, que no soplen hasta que se hayan sellado a los 144. Miren cómo lo expresa. Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Textos muy conocidos. Pero mis hermanos, miren la derivación que esto tiene. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, con estas palabras: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes, a los siervos de nuestro Dios. Así como Moisés fue llamado siervo de Jehová, y Josué fue llamado al final de su vida siervo de Jehová. Pero antes era el siervo o el ayudante de Moisés. Así también en los últimos días, los hermanos que han alcanzado la maduración, esa plenitud que habló el apóstol Pablo en Efesios 4:13. Leemos otra vez, Efesios 4:13, ¿no? A esa gente se le va a llamar siervos de Dios, se los sella porque han alcanzado la estatura de Cristo. Qué tremendo pensamiento, qué solemne. Alguien diría quizás con cierta incredulidad, no, yo no puedo ser igual a Cristo. No, no se está hablando de eso porque jamás el hombre lo podrá igualar. Pero el carácter de pureza, Dios está esperando mucho de su iglesia. Miren acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No, es que yo no puedo alcanzar la perfección. No, yo soy pecador. Mis inclinaciones, mis tendencias, todo. Es cierto, hermano. Claro que tenemos malas tendencias y malas inclinaciones. Pero Dios puso una meta acá. Y a través de este estudio tenemos que elevar nuestro estándar buscando santidad. Y según José me dijo, en el caso de ustedes como iglesia, es muy común el concepto de la teología de la última generación. Yo me sentí cómodo hablando con José acerca de esto. Y sé, mis hermanas y hermanos, que ustedes lo manejan también y eso me complace mucho. De eso estoy hablando. De la santidad que Dios está pidiendo a la Odisea, por lo cual vendrá un zarandeo y un vómito, que Dios los expulsa, porque lo malinterpretaron, que si ellos creían que no se puede alcanzar santidad, y otros que dicen, hermanos, esa es la meta que Dios nos puso, como cuenta Efesios 4:13. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aún más, leo Filipenses 1:6, otro de los textos de nuestro tema de estudio, que aparece allí en la gráfica de la diapositiva, aunque letra chiquita hemos dicho, pero yo los estoy leyendo. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Charlé este versículo hace un tiempo con algunos hermanos y una hermana me decía, pastor, ahí está claro que la perfección la vamos a tener en el día de Jesucristo, esto es en la segunda venida. Por lo tanto, hasta la segunda venida tendremos naturaleza pecaminosa y será inevitable pecar. Y la pregunta que yo hago ahora es, ¿cuál es ese día de Jesucristo? ¿Es la segunda venida o es antes? El día de Jesucristo, mis hermanos, es cuando se cumple el texto aquel de Apocalipsis 11, allí en los versículos 14 en adelante, que los reinos de la tierra todos son dados a Cristo cuando cierra la gracia y terminó su intercesión como sacerdote. Y comienza una convulsión en la tierra, que sería el tiempo de angustia para los santos y la caída de las plagas. Dice allí en Apocalipsis 11, 14 en adelante, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí ya no es más sacerdote, ahora es rey. Y eso se produce cuando se cierra el tiempo de gracia. Ese es el día de Jesucristo. Es el día como Señor, Señor de señores, que viene a buscar a su pueblo. Sigue más todavía el texto. Voy a leer aún de Apocalipsis. Estábamos mirando capítulo 11. Leíamos el versículo 15. Dice el 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego entonces la convulsión en la tierra, los poderes que se pelean entre ellos y la exaltación de la ley de Dios en el versículo 19. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo es el día de Jesucristo? ¿Cuándo es que Dios logra perfeccionar a su iglesia hasta el día de Jesucristo? No es precisamente hasta la segunda venida, porque eso significaría que podemos pecar hasta la segunda venida, que es lo que daba a entender esta hermana. No, se cerró la gracia, ya no pueden pecar, porque se sufre el tiempo de angustia terrible, terrible. Los santos tienen acusaciones en su conciencia, como Elena White lo describe en el conflicto de los siglos, pero ellos no pueden pecar. Dios eso va a obrar, mientras que los pecadores se retuercen de dolor por la caída de las plagas. Llegaron a ese nivel los 144.000. Tremendo es pensar en la solemnidad de estos pensamientos cuando estos hermanos culminan el fuerte pregón. Predicaron todo lo que había que predicar y en eso se cierra la gracia y ya se cumple el día de Jesucristo, la plenitud de la iglesia, pero que tienen que atravesar dolorosísimos momentos penosos porque es el tiempo de angustia de Jacob también, nos acordamos, ¿no? Entonces, a eso apunta Filipenses 1.6 y un texto más que leo, Apocalipsis 14.4. Y luego, en la siguiente reunión, mis hermanos, estudiaremos un texto más que está en la diapositiva, que es Mateo 23, sumamente importante. Pero leemos este final de Apocalipsis 14.4, acerca de los 144.000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En el versículo 5 agrega más, cuando dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Ya están consumados. Al decir sin mancha, ya no se les puede encontrar algún pecado. Después del cierre de la gracia, esa gente ya no se les puede buscar, encontrar alguna falta, porque Dios los declaró sellados para toda la eternidad. Qué solemnes pensamientos, mis hermanos. Y así es lo que Dios espera de su pueblo para la última generación. Pero al mirar el modelo de Cristo, recuerden la tipología, lo que le pasó a Jesús. Vamos a seguir paso a paso la historia de Jesús en el tramo final, tal como Elena White dice, las escenas finales de Cristo, absorberlas, vivirlas, y por vía de comparación, lo que comienza a pasarle al pueblo remanente, la última generación, lo mismo, en aras de llegar a la meta final, el varón perfecto a la altura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos,
No sé cuál será la impresión que ustedes tengan de este mensaje, pero yo apunto a un revivamiento en nuestro pueblo. Que oremos, que estudiemos la Biblia, que alcancemos el estándar que Dios nos pide. Y aquí no se está hablando de salvación por obras, en absoluto. Es la fe que ejercemos en Cristo porque Él va a hacer la obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hará que confesemos nuestras faltas, las abandonemos, que abandonemos la odisea, ese envoltorio, ese cascarón tan feo para ser el pueblo que Dios quiere en sus últimos días. Así que con ello quiero concluir deseando que Dios nos bendiga en todo lo que escuchamos, en los textos que se han traído y que seguiremos trayendo en las siguientes reuniones. Gracias, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Amén, gracias hermano. Amén. Amén, Gracias. amén. Hermano José, ya lo... ¿Sí se Ah, oye? Sí, por fin creo que pude abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, sí. Muy buenas noches, Pastor Contreras. Buenas noches, José. Buenas noches. Realmente agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y agradecidos por todo el mensaje que nos ha traído en esta noche y definitivamente convencido, ¿verdad? De que necesitamos un reavivamiento. Amén. A continuación, vamos a pasar a tener algunos testimonios. Si también hay alguna pregunta para el pastor, pueden hacerla, aunque recuerden que ese ha sido nada más el tema introductorio. Pero bueno, y si no tenemos testimonios, agradecimientos o peticiones de oración, tratemos de ser breves en nuestras intervenciones por razones de tiempo. Acordémonos que para nuestro pastor ya prácticamente son las 11 de la noche. No, eso es lo de menos. Ok, pastor, gracias. Entonces el micrófono está abierto, hermanos. Si alguien quiere presentar una petición o una pregunta al pastor o algún pedido de oración. Bien. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Tocó un tema muy interesante. Muchas gracias, pastor. Amén. Especialmente la perfección de los 144,000 en el cierre de la gracia. Tiene sentido porque dice que cuando Jesús pronuncia las palabras, el que es santo, santifíquese más, y el que es sucio o impuro también que lo siga haciendo, ¿verdad? Pero me gustaría, pastor, si usted tiene un minuto, que nos explicara, porque hay mucha confusión con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Cuando Juan está hablando, amado mío, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Pareciera ser que estuviera hablando de una transformación de carácter y también de cuerpo, pero dice allí cuando Él se manifieste, y esto a veces trae mucha confusión. ¿Cómo no? Mi hermano, muy buen plantel que usted trae, porque efectivamente 1 de Juan 3:2 da a entender eso. Repasamos el versículo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ahí entonces ya deducimos que se manifiesta en la segunda venida, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Efectivamente, en ocasión de la venida podremos contemplar al Maestro, pero recordemos también que Dios quiere que nuestro cuerpo, que será transformado en la segunda venida, el carácter tiene que haber sido transformado antes. El gran problema es cuando los hermanos suponen que junto con el cuerpo, el carácter también será transformado en los últimos días. Voy a leer del mismo 1 de Juan 3:9 y luego el texto de 22:11 que usted citó al comienzo del cierre de la gracia. Pero antes, 1 de Juan 3:9. Noten qué solemne que es acerca de la morada de Cristo y el no pecar. Ahí donde hay hermanos que no logran adentrarse o que ese versículo se internalice como meta máxima que Dios pide a sus hijos, que dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces,
si unimos estos textos, el mismo capítulo 3, o sea, se citó 1 de Juan 3.2 y ahora el 9. El 3.2 dice que cuando Él se manifieste, allí seremos semejantes a Él y lo podremos ver. Está hablando de la transformación física, semejantes a Él y la capacidad de poder verlo en ocasión de la segunda venida. Esto significa que nuestro cuerpo, con el cual hoy nos movemos, como Dios le dijera a Moisés, no puede el hombre ver mi rostro y sobrevivir. En aquel tiempo sí, porque entonces se manifiesta Jesús y nuestro cuerpo podrá asumirlo, podrá recibirlo. O como dijera Pablo en 1 Corintios 15, el cuerpo espiritual, el cuerpo animal, y que la resurrección requiere que haya muerto el cuerpo animal, y resucitaremos con cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15. Eso en cuanto al cuerpo exterior. Pero ¿qué ocurre adentro? El carácter. Y el carácter, ahora sí, vamos al texto de Apocalipsis 22:11, el que usted citó, mi hermano, que es conocido y muy solemne. Esto tiene que ver con las tendencias pecaminosas que tendremos que haberlas vencido antes de que cierre la gracia. Y esa es una lucha diaria. Luego entonces, Apocalipsis 22:11, yo recomiendo la versión de la Biblia de Jerusalén, que tiene una manera muy cadenciosa de expresarlo. Es la misma idea. Lo leo acá de la Reina Valera, que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así está hablando de un cambio, pero no el cambio corporal que se va a dar en la segunda venida, sino un cambio de carácter, el interno, el de adentro. Y eso tiene que ver con las tendencias, las inclinaciones, las prácticas de pecado. Porque ahí está diciendo, el que es injusto, que lo siga haciendo, no tiene vuelta, se acabó su gracia. Será aquel día fatídico, que nadie sabe cuándo, no habrá evidencia externa, en que se cerró la gracia, se cumple aquel texto de Apocalipsis 15, versículo 8, que dice que el templo se llenó de humo. Dice así, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, capítulo 15, versículo último, 8, y a continuación las plagas, capítulo 16. Eso significa que se terminó la intercesión. Ahí es cuando comienza esa sentencia. El que es injusto sigue haciendo, disfrute del pecado si le gusta. Es terrible que Dios llegara a expresarse así porque lo está diciendo. Sea injusto, siga. Como decimos comúnmente, sígale, sígale. Es triste porque, y para colmo, hermanos que están yendo a la iglesia, están orando, pero ya Dios los votó. ¿Por qué? Porque seguían siendo injustos. Adentro había algo que no habían santificado. Ese es el autoengaño. Es muy delicado en que los hermanos, si a escondidas están practicando cosas y no han luchado. El Señor entiende, somos débiles, por supuesto. Ya Dios sabe que somos de carne, pero Él no va a contender con rebeldes. Recordemos los 120 años de los antediluvianos, que Dios no iba a contender con esa gente. Y ya decretó la cantidad de tiempo en que vivirían ellos. En nuestro caso, hermanos, la Odisea tiene que desaparecer. Y eso va a ocurrir en cada corazón que lucha, se entrega a Cristo y especialmente tiene esa advertencia. El que es injusto, sígale, disfrute del pecado si puede. Y el que es inmundo, revuélquese si puede, vaya donde quiera. No, es que mucho mañana voy a pedir perdón. No, se acabó. En la madrugada se cerró la gracia. Insisto, nadie sabe cuándo. Pero luego viene el versículo de la porción opuesta. Y el que es santo, sígale también. Y el que es justo, sígale también. Texto precioso, pero está hablando allí de este cambio adentro, interno del carácter, para que se cumpla el texto de 1 de Juan 3:9, que el que tiene la simiente no puede pecar, no practica el pecado porque ha nacido de nuevo. Mientras que el cambio exterior se va a dar en ocasión de la segunda venida, como leemos en 1 de Juan 3:2, que usted, mi hermano, trajo para la lectura también. 1 de Juan 3:2. Amén. Amén. Pastor, yo lo entendía como que el cristiano que es nacido de nuevo no practica el pecado en el sentido de que
hay una santificación, no puede pecar como lo hacía antes, es decir, constantemente él crece en santificación, en Así es. conocimiento y ya no es un hábito y empieza a repudiar el pecado. Amén, Pero, amén, es cierto. pero mismo Juan, en primera de Juan también, pero en el capítulo anterior 2:1, él dice, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si alguno pecara, abogado tenemos a Jesucristo. Es decir, que puede ser que el pecador peque en algún momento, ¿no? Mientras está en el proceso. Ajá. Sí, sí, usted tiene razón y el texto citado es correcto. Solamente que en el original griego es muy interesante el tipo de verbo que se utiliza allá en 1 de Juan 2:1, ¿no? Y tiene que ver con la práctica continua, usted lo dijo bien, o cuando... Vamos a leer otra vez 1 de Juan 2:1 para entender mejor cómo se lee el texto, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí se puede entender que no continúen pecando, ¿sí? Pero más escribe para que no lleguen a pecar. Pero si alguno hubiere pecado, que no desespere, hay un abogado. Y efectivamente es todo el tiempo de gracia que tenemos para edificarnos, para luchar, pero cuando cierra la gracia, ahí está el tema. Por lo tanto, mis hermanos, ese texto de 1 de Juan 2:1 nos ha sostenido, nos ha dado esperanza, porque somos de naturaleza pecaminosa, es verdad, pero allí es donde el Señor quiere poner en nuestra conciencia sentido de santidad. Y este tema yo lo abordaré la semana que viene, con un texto que el Señor habló del sentido de culpabilidad de la última generación de Jerusalén, según Mateo 23. Hay un texto que vamos a estudiar la semana que viene. Y lo opuesto también, es un sentido de santidad que le da al pueblo de Dios en la última generación. O sea, sentido de culpabilidad es terrible, como Jesús expresa a esa última generación pecadora, que lo iban a pagar todo, desde Abel hasta la sangre de Zacarías. Recuerdan, el texto habla así. Esto vendrá todo sobre esta generación. Pero lo opuesto es válido también, que es que esa última generación de santos tendrían un sentido de santidad. Y eso es porque vino un despertar. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que orar para que haya ese despertar en la iglesia. A veces estamos aislados, luchando, y que caemos, y volvemos a luchar, y se entiende. Pero cuando nos unimos como hermanos, orando unos por otros, y viene un revivamiento, es el poder de Dios. Como cuenta el texto de Zacarías, que Dios pondría un espíritu de oración y de lágrimas. Si ustedes se acuerdan del texto que habla de esa profecía de Zacarías, el capítulo 12 o 10, ahí menciona. Eso es lo que necesitamos. Está en el capítulo 12 que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Ese espíritu de gracia y oración es el que le tenemos que pedir a Dios. Señor, ponme para que yo aborrezca más y más mi pecado, y Dios se va a hacer cargo de ponerlo, hasta que luego cerrará la gracia. Amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos que aprovecharlo para aclarar estas dudas. Muchas gracias. Amén, amén. Solo una palabra, hermanos, y quizás no use yo tantos versículos bíblicos, pero quiero decir que todo proceso, y podemos poner nuestra mente en otro tipo de procesos que no tienen nada con nada que ver con los escritos bíblicos, pero todo proceso tiene un inicio y tiene un final, y dentro del proceso siempre hay prueba y error, pero la meta final que tenemos que alcanzar ya no puede ser con error, como dice en Primera de Juan 3:9, que ya lo leímos, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, Cristo permanece en el corazón, y si Cristo está ahí, Cristo es totalmente antagónico con el pecado. Amén. No puede haber pecado donde está Cristo. Y por último dice, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. O sea, no puede, es imposible cuando ya se ha alcanzado esa meta.
cuando ya el proceso ha terminado. Entonces debemos de ver que si bien es cierto estamos en un proceso, el proceso tiene una meta y tenemos que tener bien clara cuál es el objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es llegar a una vida donde Cristo viva totalmente en nosotros y por lo tanto no va a haber pecado en nosotros. Esa es la manera que yo lo veo, pero Amén. bueno, hay mucho más que hablar al respecto, pero Amén. Amén. espero que eso haya contribuido. Amén. Amén. Bueno, si no hay nadie más hermanos, vamos a pasar a tener nuestra oración final y recordemos también que en nuestras oraciones personales tenemos que incluir pues a todas esas gentes necesitadas de sanidad, necesitadas de renovación, necesitadas de trabajo, necesitadas de liberación, ¿verdad? Vamos a terminar y le vamos a suplicar a nuestro pastor que nos lleve en oración. Pastor, entonces el tiempo es para que usted nos lleve en oración. ¿Cómo no? Inclinamos el rostro y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos diste para mutua edificación en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú pones en tu pueblo la presencia del Espíritu Santo para que tomemos conciencia día tras día, vez tras vez, para llegar a la meta que Dios se propuso, que todo hombre llegara a ser perfecto en Cristo Jesús. Señor, es duro, es difícil, vivimos en medio de una sociedad tan corrompida, pero tú tienes grandes planes para tu pueblo, y especialmente en el tramo final, cuando Dios castigará al mundo por sus pecados, pero presentará su gente, su pueblo, el último reducto, el remanente, el pueblo remanente, como trofeo santo delante del Señor. Oh Dios, qué grande misión que pones delante de nosotros, pero somos indignos, no somos suficientes. Miramos nuestra bajeza y sentimos tanta tristeza, pero miramos a Jesús, que es nuestro sublime intercesor. Él nos ama, lo dio todo. Contamos con tiempo de gracia. Es posible, y esto es para cantar de alegría, porque hay esperanza para el pecador, para todos los hermanos, para que alcancemos las metas que Dios quiere para su pueblo. Señor, bendice a todos los hermanos de esta iglesia, al remanente. Bendíceme a mí y a mi hijo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Pasen feliz noche ahí en Arkansas y feliz noche a todos los demás hermanos. Feliz noche a todos. Amén. Amén. Gracias. Feliz noche. Gracias, pastor. Muy feliz noche para todos mis hermanos, para todos. Muchas gracias, pastor. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.